El mexicano promedio llega a los 65 años con menos de 500,000 pesos en su cuenta Afore. Y eso sí trabajó toda su vida en el sector formal. Si nunca tuvo que hacer un retiro parcial en una crisis, si el patrón siempre cotizó lo que debía cotizar, que no siempre fue el caso. Soy don Carlos, tengo 68 años. Durante 40 años fui gerente de operaciones en una empresa transnacional aquí en Monterrey. Cotizaba puntualmente al IMSS, tenía mi Afore con Banamex, guardaba mis estados de cuenta en una carpeta y estaba absolutamente convencido de que yo no iba a ser ese promedio, que había jugado bien mis cartas, que el sacrificio iba a valer la pena. Y en el verano del 2021, sentado en el consultorio de un cardiólogo en el Hospital Christus Muversa, escuchando palabras que sinceramente no esperaba escuchar, entendí de golpe todo lo que había estado ignorando durante 4 décadas. Si tienes 50, 55 o 60 años en este momento, si esa ansiedad sorda ya vive en tu pecho cada vez que alguien menciona la palabra jubilación, si la aritmética de tu ahorro te produce más miedo que tranquilidad, quédate aquí conmigo, porque lo que nadie te va a decir en las pláticas del IMSS, ni en las juntas de recursos humanos, ni en ningún folleto de Afore, es exactamente lo que vine a contarte esta tarde. Quiero llevarte a un lunes de enero de 2003. Acababa de cumplir 45 años. Llevaba ya casi 20 años trabajando en la misma empresa, una firma alemana de manufactura automotriz con planta en el Parque Industrial Las Américas. Había empezado como supervisor de línea, con el overol puesto y la planilla en la mano, y para ese entonces ya era gerente regional. Madrugaba para llegar antes que todos. Me quedaba cuando los demás ya se habían ido. Viajaba a la Ciudad de México 2 veces al mes para reuniones con la dirección corporativa. Comía en la oficina porque salir a comer era tiempo que le quitabas a la productividad. Mi esposa Teresa me decía, con esa paciencia que solo las mujeres de cierta generación saben tener, que los niños preguntaban cuándo iba a estar en casa. Yo le decía, cuando termine el proyecto, siempre cuando termine el proyecto. Y el proyecto nunca terminaba, porque detrás de cada proyecto había otro. Pero yo tenía un plan. Ese es el detalle que quiero que entiendas. No era un hombre improvisado. Era un hombre con un plan muy claro. Tenía mi Afore. Tenía un seguro de gastos médicos mayores que la empresa pagaba mientras estuviera activo. Tenía un fondo de ahorro voluntario que abría cada año al inicio del ejercicio fiscal. Me había prometido a mí mismo que a los 60 años iba a revisar los números y a los 62, si todo iba según lo calculado, me iba a retirar. Trabajaría inteligente, no por siempre. Eso me repetía, eso me justificaba. Y durante 20 años, mientras los números en el estado de cuenta subían, mientras los ascensos llegaban, mientras el salario crecía,
La promesa se sentía sólida. A los 58 años tenía un saldo combinado, Afore más ahorro voluntario, de algo cercano al 1.200.000 pesos. Para los estándares mexicanos, eso era haber llegado. Eso era el trofeo. Recuerdo la noche que lo vi por primera vez así de claro, sentado en mi estudio con una cerveza fría, pensando, 4 años más. 4 años más y soy libre. Pero había una pregunta que nunca me hice esa noche, y es la pregunta que eventualmente lo cambió todo. La pregunta que nunca me hice fue esta: ¿en qué condición va a estar mi cuerpo cuando llegue ese momento? A los 58 años tenía hipertensión arterial controlada con medicamento. Tenía diabetes tipo 2 en etapa temprana, lo que el médico llamó en límites, esa zona gris donde todavía no es alarmante, pero ya es real. Había ganado unos 18 kilos desde mis 40, casi todos en el abdomen. El tipo de peso que un endocrinólogo me explicó una vez que es el más peligroso, porque no es grasa subcutánea, sino visceral, la que rodea órganos. Tenía la rodilla derecha dañada de una lesión vieja que nunca operé porque no había tiempo para recuperarme. Dormía mal. Siempre había algo que revisitar antes de apagar la luz, algún correo, algún reporte para la mañana siguiente. Pero nada de eso me preocupaba con profundidad, porque todo eso lo iba a arreglar en la jubilación. Tenía un plan completo para la jubilación. Iba a caminar cada mañana en el Parque Fundidora. Iba a controlar la alimentación, nada de tacos de canasta al mediodía. Iba a viajar con Teresa a Europa, algo que ella llevaba 15 años pidiendo y yo 15 años prometiendo. Iba a estar presente con mis nietos, que ya empezaban a llegar. Escucha lo que voy a decirte ahora, porque esto es lo que ningún asesor financiero te va a decir. En México, la esperanza de vida saludable, no la esperanza de vida total, sino los años en que una persona puede vivir con movilidad plena, sin dependencia de medicamentos crónicos debilitantes, con capacidad cognitiva, con energía real, ronda entre los 62 y los 67 años para un hombre de mi generación y mis condiciones. Después de ese rango, para una parte significativa de los mexicanos, algo empieza a ceder. Una rodilla, un corazón, una glucosa que ya no se controla con pastillas. Y sin embargo, todo el sistema, el IMSS, las Afores, las tablas de la CONSAR, la expectativa cultural de que el hombre trabaja hasta que no puede más, todo está construido alrededor de los 60 o 65 como el inicio de la recompensa. Pero, ¿qué pasa si la ventana de la recompensa ya está cerrándose justo cuando el sistema dice que apenas empieza? Tuve un almuerzo con mi amigo Gerardo en la primavera del 2020. Gerardo y yo empezamos en la industria el mismo año. Trabajó toda su vida en una empresa siderúrgica en San Nicolás. Era un hombre meticuloso, ordenado, con su Afore siempre al corriente y su seguro de vida pagado puntualmente. Tenía 61 años. Me llamó para avisarme que le acababan de diagnosticar
un infarto cerebral leve, lo que los médicos llaman un AIT, accidente isquémico transitorio. Todavía podía hablar, todavía manejaba su carro, pero los médicos le habían dicho con claridad que el siguiente podía no ser leve, que necesitaba cambiar completamente su ritmo de vida. Lo escuché en el teléfono y no supe qué decirle. Cuando colgué, me quedé un buen rato sentado en mi oficina, mirando por la ventana hacia el cerro de la Silla. Gerardo había hecho todo bien, había ahorrado bien, y el cuerpo había tomado sus propias decisiones antes de que el plan tuviera tiempo de ejecutarse. 6 meses después de esa llamada, tuve mi propia cita. Revisión de rutina, de las que Teresa agenda porque si no, yo las pospongo indefinidamente. Me sentía bien, eso es lo importante que te digo. Me sentía perfectamente bien, un poco cansado, sí, pero ese era ya mi estado normal desde hacía años. El cansancio crónico de alguien que ha corrido a velocidad alta durante demasiado tiempo y que ya dejó de notar la diferencia entre el cansancio y el reposo. Mi cardiólogo, el doctor Mendoza, me pidió una prueba de esfuerzo. A los 9 minutos me dijo que parara. Me senté. Me dijo que los resultados no eran los esperados, que necesitábamos hacer más estudios. Los estudios encontraron una obstrucción significativa en una arteria coronaria. 2 semanas después me colocaron un stent en el Hospital Christus. Te cuento esto no para darte miedo, te lo cuento por lo que pensé mientras estaba acostado en esa cama de recuperación, con los monitores parpadeando y el suero en el brazo. No pensé en mi afore, no calculé cuánto me iba a pagar el IMSS mensualmente. Pensé en un viaje a Oaxaca que le prometí a Teresa en el año 2008 y que nunca hicimos porque siempre había algo más urgente. Pensé en los sábados que mis hijos me esperaron para ir al parque y yo llegué tarde o no llegué. Pensé en el día que mi hijo mayor, Rodrigo, se graduó de la universidad y yo tuve que salir antes de la fiesta porque había un problema en la planta. Él me dijo que no era necesario que me quedara, con esa madurez que los hijos aprenden cuando los padres les enseñan desde chicos que el trabajo siempre va primero. Y yo me fui. Me fui convencido de que era lo correcto, de que todo eso iba a tener sentido cuando llegara la jubilación y pudiera compensarlo. Pero en esa cama de hospital entendí algo con una claridad que nunca había sentido en 40 años de reuniones de negocios. El tiempo no regresa. El viaje a Oaxaca prometido en 2008 no es el mismo viaje en 2021. Rodrigo a los 22 años no está disponible a los 35 para que le devuelvas los sábados que no estuviste. La ilusión de que puedes diferir la vida y recuperarla con intereses cuando llegue la jubilación es quizá la mentira más cara que el sistema nos vende a los hombres de mi generación en este país. Y yo la compré completa. La compré con 40 años de mi vida y ahora tenía 64 años, acostado en una clínica de Monterrey. Y por primera vez desde que recuerdo, estaba genuinamente despierto.
Entonces, ¿qué haces con todo esto? Tengo 68 años ahora. Mi salud está manejada. Teresa y yo hicimos ese viaje a Europa, no a los 62, como había planeado originalmente, sino en el otoño del 2022, después del stent, después del susto, después de que finalmente paré de esperar el momento perfecto. Fuimos a España y a Italia, y me senté en una terraza en Sevilla, tomando un café con leche, mirando a la gente pasar, y sentí algo que no había sentido en décadas, nada urgente. Te digo esto porque esta es la parte de la conversación que importa de verdad, no el susto, no el diagnóstico, lo que haces al otro lado del miedo. Primero, deja de tratar la jubilación como un número único. La pregunta no es solamente cuánto tengo en mi Afore. La pregunta es cuál es la ventana realista de años activos y funcionales que estoy construyendo. Y si estoy distribuyendo mi tiempo y mi dinero correctamente para aprovecharla. Si tienes 55 años y estás razonablemente sano hoy, tu ventana de mayor capacidad física podría comenzar a deteriorarse de manera significativa alrededor de los 68 a 70 años. Si te jubilas a los 65, ya le diste al sistema la mayoría de tus mejores años. Jubilarte a los 62 o 63, si tus ahorros y tu plan lo permiten, no es imprudencia. Es reconocer honestamente lo que el cuerpo hace con el tiempo. Segundo, el tema de la salud en México no puede esperar a la jubilación. Tu seguro de gastos médicos mayores de empresa se va el día que te jubiles. El IMSS, con todo el respeto que le tengo, tiene limitaciones reales cuando se trata de enfermedades crónicas, tratamientos especializados o atención preventiva de calidad. Necesitas planear con años de anticipación la continuación de un seguro privado en tu retiro. No es opcional. Es la diferencia entre que un diagnóstico te cueste el tratamiento o que te cueste los ahorros de toda tu vida. Investiga el costo de mantener tu póliza de gastos médicos al salir de la empresa. Ese número tiene que entrar en tu cálculo de cuánto necesitas para retirarte, porque si no está ahí, no tienes un plan completo. Tercero, el saldo de tu Afore no es suficiente por sí solo, y más vale que lo sepas hoy. La pensión del IMSS que recibirías bajo la ley del 97, que es la que aplica a la mayoría de los trabajadores que empezaron a cotizar después de 1997, puede ser extraordinariamente pequeña si tus semanas cotizadas no son suficientes o si tu densidad de cotización fue irregular. He visto a hombres que creían que iban a recibir 5 o 6 mil pesos al mes del IMSS y reciben menos de 3.000. El ahorro voluntario no es un lujo, es una necesidad estructural. Si no tienes un plan personal de retiro, ábrelo esta semana. Si ya lo tienes, revisa que las aportaciones sean constantes y diversifica, no todo en Afore, no todo en bienes raíces,
algo en instrumentos que puedas liquidar con rapidez si el cuerpo te da una sorpresa antes de lo planeado. Cuarto, empieza a hablar con tus hijos de esto, no para asustarlos, sino porque en México la red de contención para un padre o una madre que no planeó suficiente suele terminar siendo la familia. Y eso es una carga que no deberías heredarles sin haberla discutido abiertamente. No porque no sea hermoso que los hijos cuiden a los padres. En nuestra cultura eso tiene un valor real y profundo, sino porque esa conversación tiene que ser una decisión consciente de ambas partes, no una sorpresa que llega cuando el padre ya no puede trabajar y el hijo ya no tiene margen para absorberla sin que le duela. Habla ahora, planea ahora, con la misma seriedad con la que planeas el saldo de tu Afore. Quinto, si tienes acceso a un seguro de gastos médicos mayores a través de tu empresa, revisa hoy cuánto pagarías para mantenerlo después de jubilarte. En muchas empresas en México, la cobertura se suspende el día que dejas de ser empleado. Y un diagnóstico mayor sin esa red, una cirugía cardiovascular, un tratamiento oncológico, incluso una hospitalización larga, puede acabar con décadas de ahorro en semanas. La aritmética de la salud es más brutal que la aritmética del mercado de valores. Y por último, esto es lo más difícil de decir y lo más importante de escuchar. El aplazamiento es una trampa. No solo el aplazamiento financiero, el aplazamiento de la vida. El viaje que estás guardando para cuando estés más tranquilo económicamente. La conversación que estás posponiendo con tus hijos. El domingo en la mañana que le estás dando al trabajo porque el lunes no espera. No te estoy diciendo que gastes todo lo que tienes. Te estoy diciendo que el sistema de contabilidad que te enseñaron está incompleto. Te enseñaron a medir solo una moneda, el dinero. Pero estás gastando dos al mismo tiempo, dinero y tiempo. Y solo una de ellas tiene caja de ahorro. El mexicano promedio se jubila con menos de 500,000 pesos. No porque los mexicanos no trabajen duro. Los mexicanos trabajamos duro como pocos pueblos en el mundo, sino porque el sistema completo fue diseñado para mantenerte produciendo hasta que el cuerpo no pueda más. Yo tuve más que ese promedio, y aún así necesité un stent a los 64 años y una cama de hospital para entender lo que los números de mi Afore nunca, ni un solo día, iban a poder devolverme. Soy don Carlos. Tengo 68 años. Y te digo todo esto porque alguien debió habérmelo dicho a mí cuando tenía 52. Y lo único honesto que puedo hacer con lo que perdí es asegurarme de que tú entiendas el contrato antes de firmarlo.